Noticentro 1, CMI. Ministros, exministros del gobierno Petro, congresistas y altos funcionarios de presidencia fueron mencionados en la primera audiencia de imputación de cargos en contra del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Olmedo López, del exsubdirector de la entidad, Sneider Pinilla, así como del contratista Luis Eduardo López, implicados en uno de los casos de corrupción más grandes del país. La fiscal del caso aseguró que se creó una empresa criminal. Los acusados, que no aceptaron cargos, enfrentarían penas de hasta 18 años de cárcel. Desde el complejo judicial de Palo Quemado en Bogotá, la fiscal delegada en el caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, Andrea Muñoz, reveló lo que denominó una empresa criminal liderada por Olmedo López, Sneider Pinilla y un contratista que habría sido contactado por estos dos últimos. Mencionó en medio de la diligencia al actual ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Usted, señor Sneider, coordinó con María Alejandra Benavides, asesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorra, Córdoba, Saravena, Arauca y Carmen de Bolívar, Bolívar, en los cuales estaban interesados indebidamente los senadores y representantes de la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público del Congreso de la República, Julio Elías Chagui Flores, Guadid Alberto Mansur Invet, Karen Astrid Manrique Olarte, Liliana Esther Vitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo Maya, según las instrucciones impartidas por el ministro Ricardo Bonilla, tanto a Olmedo López como a usted, señor Sneider. Según conoció este noticiero, también hay un documento de la Fiscalía General de la Nación que implicaría a la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Coimas entregadas, según la Fiscalía, a congresistas, específicamente a Iván Name, expresidente del Senado, así como a Andrés Calle, expresidente de la Cámara. Usted coordinó en el mes de octubre del 2023 con Olmedo López la entrega de 3.000 millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Leonidas Name Vázquez, a través de Sandra Liliana Ortiz Nova, en su apartamento ubicado en Suite de Kendama, en Bogotá, quien para la época de los hechos se desempeñaba como consejera presidencial para las regiones. Y 1.000 millones de pesos en efectivo entregados personalmente por usted en Montería, Córdoba, al entonces presidente de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle Aguas. Se refirió al uso de recursos de la reforma agraria. También al director del Departamento Administrativo de Función Pública, César Manrique. Usted, señor Olmedo, convino con César Manrique Soacha y Luis Carlos Barreto que en los contratos que realizaran en razón de los 100.000 millones de pesos reducidos de la Agencia Nacional de Tierras, ellos determinarían los contratistas y los precios de los contratos. Usted, señor Olmedo, destinó a la Subdirección de Manejo de Riesgo de Desastres los 100.000 millones de pesos trasladados de la Agencia Nacional de Tierras a fin de facilitar una contratación expedita a cargo del señor Sneider Pinilla, pero dirigida por el señor Luis Carlos Barreto y su jefe político César Manrique Soacha, director del Departamento Administrativo de la Función Pública. Altos funcionarios de la Presidencia de la República. Nombró la fiscal a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de Presidencia. De acuerdo con las instrucciones impartidas por Carlos Ramón González Merchán, entonces director del DAPRE, a Olmedo López. Dinero que fue obtenido por préstamo realizado a una persona de su confianza, señor Sneider, quien le facilitó los 4.000 millones de pesos en efectivo a cambio del 2.3% mensual y que fue entregado en 3 cuotas. 21 contratos en total, una millonaria suma, dinero destinado a emergencias y calamidades. Por valor total de 228.844.017.866 pesos. Hasta 18 años de cárcel podrían pagar los implicados en este caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. En este suceso se materializaron 5 conductas delictivas subyacentes al concierto para delinquir.
las cuales son: interés indebido en la celebración de contratos, que se presentó en concurso homogéneo sucesivo en 6 oportunidades; peculado por apropiación en favor propio y de terceros, agravado por la cuantía; la falsedad en documento privado; y la falsedad ideológica en documento público, que se da en concurso homogéneo sucesivo en 2 oportunidades. En medio de la audiencia, los implicados, Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, Sneider Pinilla, ex subdirector de la entidad, y el contratista Luis Eduardo López Rosero, no aceptaron cargos ante el juez. La audiencia de imputación fue reprogramada para el próximo 7 de agosto. Noticentro 1, CMI. El contratista Luis Eduardo López, también vinculado en el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo, se declaró dispuesto a negociar con la Fiscalía y a devolver 4.000 millones de pesos. El tercer implicado en este caso de corrupción es Luis Eduardo López, más conocido como El Pastuso. Es representado por el abogado Francisco Bernate. Proponen a la Fiscalía devolver 4.232 millones de pesos. Esperamos que después de estas primeras diligencias podamos concretar pues una negociación en la que el señor López no solamente aceptará su responsabilidad, pedirá perdón al país, pero además dará una reparación de más de 4.000 millones de pesos. Recordemos que él suscribió un contrato que cumplió. Los carrotanques están. Tampoco aceptó cargos y busca una negociación en una segunda etapa. Se abre un espacio para una negociación y lo que viene es que ya cada uno resuelve lo suyo, donde confío en que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo hará lo que tiene que hacer para que haya una reparación acorde a la gravedad de los hechos. En un preacuerdo con la Fiscalía, Eduardo López propuso pagar solo 2 años de cárcel. Por medio de su abogado, el exdirector de Gestión del Riesgo, Olmedo López, pidió al término de la audiencia protección ante presuntas amenazas de muerte en su contra. José Moreno, abogado de Olmedo López, aseguró a la salida de la audiencia de imputación de cargos de su cliente que López ha aportado pruebas suficientes de estos documentos y grabaciones a la Fiscalía que hoy dejan al descubierto uno de los más grandes casos de corrupción en el país. Que observamos en la audiencia de formulación de imputación es que el señor Olmedo López ha colaborado, le ha puesto la cara al país, le ha puesto la cara a la justicia, ha aportado pruebas y lo seguirá haciendo. Pidió protección especial para el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Lo único que solicita esta defensa es seguridad, es protección al señor Olmedo López para que él pueda continuar diciendo la verdad. No se comprometió con decir quiénes están detrás de estas. Eso es un tema que lo conoce ya la Fiscalía y que por seguridad es mejor manejarlo con estricta reserva para que la Fiscalía actúe en protección al señor Olmedo López. Olmedo López, en medio de la audiencia, contaba con un gran esquema de seguridad. Lo sacaron del complejo judicial de Palo Quemado por un sótano. Por su parte, el ex subdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, Sneider Pinilla, insistió en un principio de oportunidad bajo una negociación con la Fiscalía. A pesar de no aceptar cargos, Sneider Pinilla, ex subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, pidió perdón y aseguró que intenta una negociación con la Fiscalía para delatar a otras personas implicadas en este caso de corrupción. Estoy, como todo el mundo lo sabe, en una negociación para un principio de oportunidad y solo le pido a usted, a los medios de comunicación y a todas las personas en el país, a los damnificados, a mi familia, de nuevo que me perdonen por estas actuaciones que hice. Se comprometió con una reparación económica. Voy a hacer la reparación económica, como le he dicho, y voy a seguir colaborando con la justicia. Y espero que me garanticen la vida. Afirmó que las pruebas son suficientes para delatar a altos funcionarios del gobierno nacional. Hoy se demuestra que nosotros sí teníamos pruebas, no como decían de que nosotros no teníamos ninguna prueba. Y el presidente Gustavo Petro aseguró que no defenderá a nadie y que la justicia debe investigar en profundidad este caso de corrupción. Caiga quien caiga.
El presidente Gustavo Petro, a través de sus redes sociales, se pronunció tras las nuevas revelaciones en el caso que salpican a más funcionarios de su gobierno. No voy a defender a nadie en este proceso de la unidad de riesgo, aunque sé que por defender el botín se acusarán inocentes. La justicia resolverá. El presidente agregó que hay casos de corrupción más graves en Colombia, pero espera se haga justicia. Que ningún culpable escape y que se haga a fondo la investigación contra la corrupción en todos los casos, caiga quien caiga. Para la Fiscalía, en medio del entramado de corrupción, Olmedo López se habría quedado con 724 millones de pesos y Sneider Pinilla con 342. El presidente reaccionó a esta revelación. Creo que estas dos personas se quedaron con más de 1.000 millones y que la devolución de todo lo hurtado es fundamental. El presidente ha sido enfático en que se debe conocer toda la verdad y que no tolerará la corrupción en su gobierno. Noticentro 1, CMI. A 3 días de las elecciones presidenciales en Venezuela, los candidatos cierran su campaña electoral. La oposición hizo un llamado a votar por una nueva era y el chavismo prometió cambios y transformaciones. En medio de las tensiones, muchos ciudadanos siguen denunciando irregularidades en el proceso de votación desde el exterior. A quienes nos han seguido desde siempre, les doy las gracias por la fuerza victoriosa. Este momento que vivimos, el cierre de un ciclo y el inicio de una nueva era. A cara de las elecciones presidenciales del domingo, los candidatos que aspiran a liderar Venezuela hoy cierran campaña electoral. El presidente Nicolás Maduro, quien busca un tercer mandato por 6 años más, prometió cambios y transformación. A quienes aún se están decidiendo, les pido una confianza, su voto de confianza. Soy la garantía de paz y estabilidad y cambios y transformaciones tranquilos hacia adelante. La oposición, por su parte, instó a los ciudadanos a votar por una nueva era. Este momento que vivimos, el cierre de un ciclo y el inicio de una nueva era. El cierre de un ciclo de caos para iniciar una era de orden y estabilidad y seguridad. El cierre de un ciclo de violencia para avanzar en una era de paz. Asimismo, la oposición confirmó que los testigos para los comicios presidenciales de este domingo fueron acreditados en su totalidad. Y hoy nuestros testigos tendrán sus credenciales, para que puedan estar presentes en el momento de instalación de las mesas este viernes. Al despliegue de frente, ¡marra! El ministro de Defensa encabezó la instalación del llamado Plan República, un plan de despliegue militar para ofrecer logística y seguridad durante las elecciones, donde se espera que desde medianoche cierran las fronteras terrestre, marítima y aérea hasta el lunes 29 de julio, por lo que hoy muchas personas que no se pudieron inscribir en el extranjero para votar buscan llegar al país. Por otra parte, el Tribunal Superior Electoral de Brasil canceló el envío de observadores electorales para los comicios de este domingo, en represalia por las declaraciones del presidente Nicolás Maduro sobre el sistema de votación brasileño. Noticentro 1, CMI. Tras ser salpicado en el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo, el exgobernador de Nariño y embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, se pronunció. A través de sus redes sociales aseguró que meterlo en el caso de corrupción más grave registrado en los últimos años en el país es una infamia. Agregó que no conoce ni es cercano al Pastuso, el contratista de los carrotanques, y que durante toda su vida política ha alzado las banderas contra la corrupción. Noticentro 1, CMI. Por su parte, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se defendió de las acusaciones que le hicieron ante la Fiscalía y señaló que los delitos son responsabilidad de otros. A través de su cuenta de X, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sostiene que está listo para responder a las autoridades por las acusaciones del exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, Olmedo López. Se mostró tranquilo y reiteró que aportará la información necesaria para que la Fiscalía General dé con los verdaderos responsables. Con ello, Bonilla responde a los señalamientos del ente acusador sobre su presunta participación y autorización para la destinación de recursos en adiciones presupuestales a la Unidad de Gestión del Riesgo. El jefe de la cartera de Hacienda Pública desmiente y manifiesta que está preparado para su defensa.
Con mi equipo jurídico sigo con respeto y atención el trabajo de la Fiscalía para que el país conozca la verdad y los verdaderos responsables del saqueo a recursos públicos. Espero con tranquilidad mi día y oportunidad ante la justicia porque mis actos se defienden solos. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, apoyó a su colega de Hacienda. Espero, el ministro Bonilla ha pedido que lo escuchen en la Fiscalía. Yo creo que todo el país conoce la trayectoria y la honorabilidad del ministro Bonilla. Bonilla insiste en que el ministerio no es un ejecutor de recursos. Y a su turno, la Procuraduría lanzó un ultimátum a la Unidad de Gestión del Riesgo. Pidió un informe sobre las soluciones a las inundaciones en La Mojana por el desbordamiento del río Cauca. La Procuraduría le pidió al director de la Unidad Nacional de Riesgo, Carlos Carrillo, entregar en 5 días un informe detallado sobre las acciones de La Mojana tras el desbordamiento del río Cauca, que ha generado una situación crítica en la región. Al contratista se le contrató para cerrar el boquete y hasta ahora no lo ha cerrado. En el documento se leen 13 requerimientos: que informe el estado actual de las obras y acciones encaminadas a la prevención por el desbordamiento del río en los departamentos de Córdoba, Bolívar y Sucre, informe el número de eventos y emergencias presentados en la región de La Mojana en el mes de julio, y un informe de las acciones emprendidas en el daño en la estructura de un puente ubicado en la vía San Marcos-Majagual en el kilómetro 18, que afectó la conexión de 3 municipios con el resto del departamento de Sucre. Para el negociador con el ELN, José Félix Laforí, es necesario hacer un alto en el camino en los diálogos con esa guerrilla. Desde Cartagena, el presidente de Fedegan, José Félix Laforí, y quien hace parte del equipo negociador del gobierno en los diálogos con el ELN, pidió suspender las conversaciones con ese grupo al margen de la ley. Yo siento que no vamos bien, ¿no? No vamos bien porque en el fondo, por ejemplo, yo soy delegado con el ELN y tenemos a corto plazo que sentarnos a mirar si hay o no hay una prórroga del cese al fuego. Pero cese al fuego sin que opere el mecanismo de verificación y monitoreo para que identifique todos estos casos que se han venido presentando. 18 personas secuestradas en Arauca, 2 personas que devolvieron hace poco, una serie de hechos que claramente muestran la poca voluntad de paz. Creo que obliga a un alto en el camino. Dijo que el gobierno debe pedirle al ELN actuaciones serias frente al proceso. Creo que los diálogos de paz son demasiado serios y no puede, de alguna forma, el ELN ni ningún grupo armado continuar con un juego que es una especie como de dinámica de terror que claramente termina por afectar y mandar un mensaje equivocado a la sociedad colombiana. Las declaraciones se dieron en medio del encuentro Colombia en Orden, liderado por el Partido Conservador. La reforma a la salud será el primer proyecto de ley que radique el gobierno en esta legislatura, así lo anunció hoy el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. El primer proyecto de reforma que quiere radicar el gobierno en el Congreso de la República es el de la salud, que comenzará con audiencias públicas, dijo hoy el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien anunció también que ya no presentarán la ley estatutaria de educación. Lo que sí ha dicho el ministro de Educación es que se va a presentar una reforma muy puntual, una ley de 2 artículos o 3 artículos que tiene que ver con unas modificaciones a la ley 30, a la ley de educación superior, para garantizar y mejorar la financiación de las universidades públicas del país. Y el ministro le salió al paso a congresistas del Pacto Histórico que insisten en tramitar un acto legislativo para revivir la reelección en Colombia. Ni reelección presidencial, ni revisión de los periodos presidenciales en Colombia. Yo creo que hoy en día en Colombia tenemos que dar tranquilidad y certeza de actuar todo dentro del marco institucional y dar garantías a todos los sectores del país. En reunión con el presidente de la Cámara, en el Ministerio del Interior, fueron acordados los términos para tramitar la agenda legislativa. Noticentro 1, CMI. Y el presidente de Chile, Gabriel Boric, se sumó a los mandatarios que se pronunciaron sobre las elecciones de Venezuela y exigió que se garantice transparencia y competitividad en los comicios. Luego de las amenazas del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el mandatario de Chile, Gabriel Boric, mostró su respaldo a su homólogo brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y dijo que es inconcebible que Maduro amenace con baños de sangre si no gana las elecciones de este domingo. Concuerdo y en respaldo las declaraciones de Lula, que acá
no se puede amenazar bajo ningún punto de vista con baños de sangre, sino que lo que reciben los mandatarios y los candidatos son baños de votos. Y esos baños de votos representan la soberanía popular que debe ser respetada a todo evento. El mandatario destacó que la estabilidad y el progreso de Venezuela es un asunto que hoy interesa a su propio país y también a toda América Latina, ya que el éxodo de millones de venezolanos ha impactado en todos los países de la región. Noticentro 1, CMI. Y el Partido Conservador salió en defensa del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla tras las acusaciones de corrupción en su contra en el escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo. Tras conocerse nuevos detalles del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el presidente del Senado salió en defensa del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Que la gente hay que creerle. El ministro ha dicho que él no es ejecutor del gasto, ¿no? De manera que también frente a las acusaciones hay que anteponer una presunción de inocencia. Yo conozco al ministro como un hombre serio, un hombre limpio, y yo creo que va a salir airoso de estas acusaciones. A su turno, la senadora Nadia Ablel, quien asumió hoy como nueva presidente del Partido Conservador, señaló: en este momento, desde el Partido Conservador, esperar los pronunciamientos oficiales de las autoridades y atenernos a lo que ellas digan, pedirle al país mucha prudencia. Por otra parte, la senadora también dijo como nueva presidente del partido que no apoyarán una asamblea constituyente ni ningún otro mecanismo que afecte la democracia. Las declaraciones se dieron durante el encuentro ideológico y programático liderado por el Partido Conservador realizado en Cartagena. Noticentro 1, CMI. Se conoció quién será la nueva fiscal en el proceso penal contra Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro. Se trata de la fiscal tercera especializada de la Dirección de Lavado de Activos, Lucy Marcela Laborde, quien fue designada por reparto automático para que continúe con el caso del que fue relevado el fiscal Mario Burgos luego de que le abrieran una investigación disciplinaria por filtraciones de documentos del proceso. El presidente Gustavo Petro lanzó una contrapropuesta para resucitar los llamados días sin IVA. Dijo que se debe aplicar, pero a los alimentos y a los bienes de la canasta familiar. Expertos señalan que esos productos hoy no tienen IVA. Tras presentar objeción al proyecto de ley y argumentar su decisión de no sancionarla, el presidente entregó una nueva propuesta. El primer día sin IVA propone se excluya todos los bienes alimenticios. En el segundo día sin IVA, bienes alimenticios nacionales, confecciones de textil y cueros nacionales. Y en el tercer día sin IVA, bienes de la canasta básica familiar, paneles solares y vehículos eléctricos, tanto nacionales como importados. Propuesta que para algunos sectores es preocupante. Esto lo único que significa es un desnivel artificial en la cancha de juego y un cambio en los precios relativos que afectan ostensiblemente la certidumbre jurídica de los agentes que existen en el mercado para poder competir. Para el autor del proyecto del día sin IVA, la propuesta del presidente no tiene fundamento. Lo que el presidente hace es buscar distraer la atención de este proyecto y lanza una propuesta populista que básicamente no tiene fundamento. Ahora, buena parte de lo que él menciona ahí está incluido en el día sin IVA que nosotros hemos lanzado. Para el presidente se debe excluir los bienes importados del día sin IVA, ya que según él, esto afectaría el trabajo y la producción nacional. La Corte Constitucional advirtió que en los procesos de regulación de visitas a los hijos de padres separados, los jueces deben tener en cuenta la opinión de los menores. Con ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo, la Corte Constitucional estableció que en los procesos de regulación de visitas de padres a hijos, los jueces deben escuchar y tener en cuenta las opiniones de los hijos. Para la Corte, ellos pueden opinar si quieren o no recibir esas visitas, sobre todo cuando están separados de sus padres por casos en donde ellos han sido víctimas de algún tipo de violencia. Este pronunciamiento se dio al estudiar el caso concreto de una mujer y su hijo. El niño de 8 años fue víctima de violencia sexual por parte de su padre y fueron separados por ese motivo. Pero el caso llegó a un juez, quien al estudiar las visitas del papá no tuvo en cuenta las pruebas del proceso, tampoco escuchó al niño y ordenó las visitas del padre señalado como abusador.
La Corte advirtió que el juez violó los derechos del niño y de su mamá al exponerlos nuevamente frente a su presunto agresor. 1.600.000 estudiantes han sido desplazados por la violencia y alejados de las aulas de clase por los combates entre grupos armados al margen de la ley. Así lo revela un informe del Ministerio de Educación. El informe del Ministerio de Educación da cuenta de 1.675.531 estudiantes víctimas del conflicto armado. La gran mayoría están en situación de desplazamiento. En las cifras conocidas por CMI se evidencia que las víctimas están concentradas en los niveles educativos de primaria, 555.203, secundaria, 577.937, media, 184.975 y transición, 35.160. El conflicto afecta principalmente a la población estudiantil del Valle del Cauca, Antioquia, Chocó, Cauca y Sucre. A través del programa Escuelas Seguras, el Ministerio de Educación ha atendido a 1.398.838 estudiantes víctimas. Noticentro 1, CMI. Entre tanto, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que si empeora la situación en Venezuela, la migración crecerá en un corto plazo. Yo abogo por una solución. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, realizó una grave advertencia sobre la situación migratoria en América Latina, luego de asegurar que el futuro de esta dependerá de las elecciones de este fin de semana en Venezuela. Si la situación política empeora, que es otro escenario, preparémonos porque yo sí creo que eso va a aumentar. Al cortísimo plazo, eso va a aumentar porque ya sería uno de los últimos chances de Venezuela de abrirse a un mundo democrático, pacífico y que el pueblo venezolano se dé la solución que ellos consideren la más oportuna. Según el presidente panameño, hay poco tiempo para establecer una solución del problema migratorio, afirmando que aboga por una solución democrática y respetuosa a la voluntad popular. Noticentro 1, CMI. Los transportadores de carga del país reunidos en Cali rechazaron los aumentos al diésel anunciados por el gobierno nacional y pidieron más eficacia y ahorro, evitando hechos de corrupción en las entidades del Estado. No cesa la preocupación en el sector transportador del país luego de que el gobierno nacional decretara el incremento en el costo del diésel para los grandes consumidores, aquellos que consuman más de 20.000 galones en el mes. Desde el octavo encuentro de empresarios del transporte de carga que tuvo lugar en Cali, los representantes de este sector económico expresaron que variables como la inflación, sumada al segundo incremento en el precio de los peajes, al proyecto de ley de reforma laboral y a los 6 proyectos de decreto que tiene el Ministerio de Trabajo, harían inoportuno ahora el incremento en el precio del diésel. Para cubrir un déficit que tienen ellos en el gobierno. Nosotros les hemos dicho, ¿por qué no primero miran la corrupción que pueden tener dentro del gobierno para que dejen ese déficit que tienen y más bien piensen en la economía de todos los colombianos? Finalmente, los empresarios transportadores aseguraron que de materializarse el incremento de este combustible significaría la quiebra para el camionero. Noticentro 1, CMI. Para atender la crítica situación que se vive en el departamento del Cauca, la próxima semana habrá una cumbre de ministros con 17 alcaldes y con el gobernador de ese departamento. El lunes 29 de julio, 17 alcaldes de los 42 que tiene el departamento del Cauca y el mandatario de ese departamento serán recibidos por la mitad del gabinete del presidente Gustavo Petro para tratar la crítica situación que vive esa región del sur del país. Reclaman inversión social. Alcaldes de municipios del Cauca más afectados por la violencia de estos días. Estuvimos en Popayán respondiendo a esta crisis que está viviendo Algeria y la gente a veces se queja, estoy solo. No, vamos a responder inmediatamente, se van a reunir con los ministros, va a haber la oportunidad de que avancen en el sentido cómo articulamos las entidades. Entre los ministros que se reunirán con los alcaldes están los de Agricultura, Educación, Vivienda, Transporte. Fuertes disturbios se registraron en las últimas horas en los alrededores de la Universidad Nacional en Bogotá. 2 policías resultaron heridos. Un grupo de encapuchados que pretendía vandalizar una de las estaciones del sistema de transporte masivo por la troncal de la 26 la emprendió contra un funcionario de Transmilenio que transitaba por el lugar. En el carril exclusivo pasó una patrulla antinarcóticos ajena a la situación que se detuvo al percatarse de la amenaza al funcionario. En
En ese momento, las personas encapuchadas atacaron con artefactos explosivos caseros la patrulla, situación que obligó a los uniformados a bajarse del vehículo y accionar sus armas de fuego en contra de los atacantes. Ambos uniformados tuvieron que ser trasladados al hospital de la policía debido a la explosión de los artefactos, pues afectaron principalmente sus oídos. Las autoridades continúan investigando el actuar de los policías y están tras la pista de los encapuchados atacantes. La Procuraduría adelanta una investigación para determinar si hay un cartel dedicado al robo de energía en las empresas públicas de Cali, EMCALI. La Procuraduría General de la Nación dio a conocer la inspección disciplinaria realizada a la empresa de servicios públicos de Cali, EMCALI, tras las denuncias impuestas sobre un presunto cartel de robo de energía liderado por funcionarios activos, exfuncionarios y contratistas de la empresa, quienes con dispositivos electrónicos estarían alterando los contadores de energía de grandes empresas, moteles y residencias de lujo, con el objetivo de reducir ostensiblemente el consumo de energía eléctrica, por lo que estarían cobrando cuotas mensuales de al menos 6.000 millones de pesos a los dueños de los establecimientos, significando una pérdida calculada en 50.000 millones de pesos mensuales para la entidad. Hemos recaudado pruebas documentales, hemos recibido testimonios y hemos acopiado otras diligencias que permitirían afirmar de que las irregularidades que se han registrado por los diferentes medios de comunicación son ciertas. Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, se refirió a los recientes hallazgos de la entidad, asegurando que las irregularidades se habrían presentado antes de su periodo. Se adelanta una nueva investigación por unos temas del año 2023 y nosotros, como siempre lo he dicho, pues toda la colaboración con los entes de control. Con las pruebas recaudadas, el Ministerio Público procederá a identificar posibles responsables, recaudar otras evidencias y, si es el caso, acudir a figuras excepcionales dentro de la actuación, como la suspensión provisional. El presidente de la Asociación de Generadores de Energía, Alejandro Castañeda, urge reactivar las subastas para la entrada de nuevos proyectos para aumentar la oferta de energía. Después de la comunicación de la Comisión de Energía y Gas sobre las subastas de cargo por confiabilidad, las empresas generadoras sostienen que el país está en mora de convocar dichas subastas para cubrir el déficit que se presentará en el país a partir del 2025. Un requisito fundamental para poderle garantizar a los usuarios del país que tenemos la energía firme y que está la energía disponible siempre para cumplir la promesa de no tener racionamientos ni apagones en el país. De acuerdo con el dirigente, el déficit de energía será del 2% para 2025 y del 4% para el 2026. Ya para 2027 la cifra empeora al 6%. Si no llenamos esos huecos, estamos muy expuestos a que nos llegue un verano y estemos pasando a fugia y angustias, y el resultado de esas angustias y fugias es precisamente no responder y no tener la energía suficiente y tener que racionar. Se espera la convocatoria a las subastas lo antes posible. Noticentro 1, CMI. El candidato republicano Donald Trump acusó al Partido Demócrata de haber dado un golpe de Estado contra Joe Biden y se refirió a la precandidata Kamala Harris como no muy inteligente. El expresidente de Estados Unidos y candidato republicano Donald Trump acusó al Partido Demócrata de haber dado un golpe de Estado contra el actual mandatario Joe Biden, quien renunció a presentarse a la reelección por las presiones internas de su propio partido. Trump arremetió también contra la precandidata demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, de quien dijo que es una izquierdista radical no muy inteligente. Far-left extremist ever to occupy the White House times 10. There's never been a lunatic like this in the White House, and we've had some bad ones. Mientras que Harris dijo que estaba lista para debatir con el candidato presidencial republicano. You've been asking me about the debate, and I'll tell you, I'm ready to debate Donald Trump. I have agreed to the previously agreed upon September 10th debate. He agreed to that previously. Now it appears he's backpedaling. Ahora bien, la vicepresidenta de Estados Unidos ya supera por poco margen a su rival republicano Donald Trump en una encuesta presidencial realizada por Reuters, donde Harris marca un 44% y le saca una ventaja de 2 puntos a Trump, quien tiene el 42%. Noticentro 1, CMI. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar anunció medidas en el departamento del Cauca y en el Pacífico por la concentración del conflicto en esas zonas.
¿A quién están atacando? ¿Cuál es su lucha? ¿O cuál es su negocio? Ante la concentración del conflicto en Cauca y el Pacífico, el ICBF anunció medidas con un equipo de respuesta inmediata. Nosotros podemos reubicar a los niños, sacar familias y acompañar este proceso. Ese es el rol que tenemos también en términos de los equipos de respuesta inmediata. Es nuestra prioridad, pero sobre todo estamos haciendo campañas, haciendo un llamado a la ciudadanía por los temas de paz. Van a ver en todas nuestras sedes del Cauca y del Pacífico nariñense las banderas blancas. La directora solicitó estar en las mesas de diálogo con grupos armados. No es solamente a invitarnos como ICBF, sino a reconocer que entre 15 y 18 años, por más que haya otro tipo de escenarios normativos para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cualquier niño menor de 18 años es una víctima de retención ilegal y de reclutamiento forzado. ¿Es importante que el ICBF esté en esa mesa? Claro que sí, es muy importante. En este momento el programa de desvinculación ya cuenta con 233 adolescentes que han sido desvinculados, que están reparando pues restituyendo sus derechos. Hay que recordarle a los actores armados que ellos son víctimas. Noticentro 1, CMI. Las extorsiones de las disidencias a comerciantes en el Meta también están ocurriendo en el departamento del Guaviare. Hoy las amenazas de las disidencias de las FARC, bloque comandante Jorge Suárez Briceño, se trasladaron al departamento del Guaviare. Esta vez los amenazados fueron los comerciantes del municipio de San José del Guaviare, quienes fueron obligados a cerrar sus negocios y a asistir a una reunión con los subversivos. Una afectación de más de 44.000 familias en la ciudad capital de San José del Guaviare, unas 23.000 en zona rural que se ven afectadas por esta situación. Y tenemos que ser enfáticos en la pérdida de más de 10.000 millones de pesos de esa actividad comercial libre como la venimos desarrollando. Asimismo, en esta ocasión el municipio de Fuentedero Meta se convirtió en el octavo en ser requerido por los disidentes que se identifican bajo el mando de alias Calarcá. La invitación es que trabajemos por nuestro país y hagamos patria todos los días para el bienestar de nuestra comunidad. La preocupación para los moradores de esas poblaciones es que hasta el momento no se nota la ayuda del gobierno nacional para solucionar esta situación. La Superintendencia de Servicios Públicos pidió a la empresa Aire suspender los cortes de energía que han desatado protestas en municipios de la costa Caribe. La entidad advirtió que la suspensión del servicio por no pago está afectando a hospitales y colegios. El superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, le hizo la siguiente advertencia a la empresa Aire, a la que investiga por los cortes de luz en la costa Caribe. Tomar las medidas que toque que tomar, así sean duras, pero que estamos revisando la normatividad, las quejas, los comportamientos de Aire para tomar algunas decisiones. Y aunque la empresa Aire alega que los cortes parciales en el suministro de energía en municipios de la costa Caribe obedecen al no pago del servicio, el superintendente afirma que esto no está permitido. Es ilegal, nosotros estamos analizando todo eso para tomar decisiones, porque los acuerdos a que se llegaron es una suspensión de los cortes mientras se llega a algún acuerdo con las comunidades para tratar de mejorar el recaudo. Y Aire está cortándole, haciendo cortes de servicio que en mi concepto, en concepto de la superintendencia, está violando la Constitución. El superintendente también manifestó su preocupación porque los cortes están afectando a hospitales y colegios. Ese corte también está afectando a personas que no hacen parte de esa comunidad. Está afectando a personas de protección especial, de enfermos, de hospital. El director de la Unidad de Planeación Minero-Energética, Adrián Correa, anunció un plan de intervención para acelerar la construcción de nuevas líneas de transmisión eléctrica. El plan de modernización busca agilizar los proyectos de líneas de transmisión de energía, sobre todo en regiones del país donde se ha declarado estado de emergencia por deficiencias en el sector eléctrico. Se priorizará los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena, Córdoba y Sucre en la costa Caribe, además de Chocó y Santander. Estamos ya lanzando un plan ambicioso, uno de los planes más ambiciosos, tal vez el plan más ambicioso en estos 30 años de historia del sector eléctrico para actualizar y modernizar ese sistema de transmisión.
Se utilizará el mecanismo Fast Track para la adjudicación de nuevos contratos para obras de transmisión. Tenemos muchas dimensiones de esa misión que llamamos misión-transmisión, en donde unas obras son urgentes de problemas que ya vienen sufriendo algunas regiones desde hace ya bastantes años, porque hay unos problemas pues, que vienen de manera estructural heredados en el sistema de transmisión. La unidad seguirá fortaleciendo el sector energético del país. La alcaldía de Bogotá presentó el plan de acción para enfrentar el fenómeno de la Niña en la ciudad. El distrito está listo para enfrentar el fenómeno de la Niña. Por ello, han destinado 55.000 millones de pesos exclusivamente para atender emergencias. Se han hecho ya reubicaciones por riesgo de personas que están en riesgo, cerca de 174 personas o familias. En el caso preventivo, más de 270 también han sido trasladadas. En lo corrido del 2024, la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá ha realizado intervenciones en las que se han podido retirar más de 55.000 toneladas de residuos de quebradas y ríos. Y los ciudadanos en este frente, pues también es muy difícil lograr tener en condiciones adecuadas el sistema de alcantarillado de Bogotá. Para agosto y septiembre se espera una probabilidad en el incremento de las precipitaciones en la ciudad entre el 50 y el 60%, una cifra que preocupa a las autoridades, ya que es mucho mayor a las históricas que se han presentado en la capital. Hay alerta en Bogotá por el aumento en el consumo de agua después de la flexibilización de la medida de racionamiento. El consumo de agua del pasado miércoles en la capital del país fue de 17,42 metros cúbicos por segundo, el registro más alto desde que iniciaron las medidas de restricción el 11 de abril. Casi que en esos días sin restricción de este nuevo ciclo de racionamiento estamos consumiendo 1 metro cúbico por segundo más que los días con restricción. Desde la alcaldía de Bogotá alertan porque el abrupto aumento en el consumo de agua los días que no hay racionamiento desde que se flexibilizaron las medidas está causando que se aleje del objetivo de llenado de los embalses. En este momento la ocupación es de 47,6% y a finales del mes de julio la meta que espera el distrito es 52,3%. El nivel del sistema Chingaza todavía no está en los ideales que nos dejen con una tranquilidad de abastecimiento para este año y para el 2025. La alcaldía de Bogotá le insiste a la ciudadanía en retomar las medidas de ahorro de agua para llegar al nivel esperado en octubre, que es el 70% de llenado en los embalses. Noticentro 1, CMI. El gobernador de California en Estados Unidos emitió una orden ejecutiva pidiendo a los funcionarios estatales que comiencen a desarmar o desmontar miles de campamentos de personas sin hogar. Tras un fallo de la Corte Suprema que permite a las ciudades hacer cumplir la prohibición de dormir al aire libre en espacios públicos, el gobernador de California ordenó a las agencias estatales que comiencen a retirar los campamentos de personas sin hogar en el estado. I don't think there's anything more urgent and more frustrating than addressing the issue of encampments in the state of California. In the course of the last number of years, the state has stepped up, where in the past we provided no support, no resources to cities and counties to clean up encampments like this. Today, we've invested now over $1 billion in encampment resolution grants, not only to clean up sites like this, but to address the underlying issue in the first place. California alberga aproximadamente a 1/3 de la población de personas sin hogar del país, un problema que ha perseguido al senador desde que asumió el cargo, por lo que consideran su acción más audaz hasta el momento. Noticentro 1, CMI. Un violento intento de hurto en el sur de Bogotá quedó registrado en videos grabados por los vecinos, quienes ante la ausencia de las autoridades capturaron a los delincuentes que horas más tarde quedaron en libertad. A las 6 de la mañana de este jueves, 4 sujetos con armas cortopunzantes y pistolas intimidaron a un motociclista para robarle su vehículo mientras transitaba por el barrio El Claret del sur de Bogotá. El ciudadano se abalanzó al ladrón y tumbó su propia motocicleta para evitar que la hurtaran y sus vecinos salieron a apoyarlo. Lograron retener una de las motos en las que los delincuentes pretendían huir, situación que obligó a los ladrones a subirse los 4 al tiempo a la otra moto, que metros más adelante también fue detenida por los vecinos. Finalmente, 2 lograron escapar y los que quedaron retenidos por la comunidad fueron entregados a las autoridades luego de ser golpeados por la furiosa turba. La policía de Bogotá no aceptó dar entrevistas sobre este caso, que despertó muchas dudas, pues los sujetos quedaron libres minutos más tarde. En este video enviado a la prensa a través de redes sociales, alegan que no hubo denuncia. En su momento, el afectado no interpuso denuncia.
Noticentro 1, CMI. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos superó las expectativas de crecimiento en el segundo trimestre del año. El Departamento de Comercio del país anunció que la economía creció en 2,8%, luego del 1,4% del trimestre anterior, y a pesar de que analistas proyectaban un 1,9%. El gobierno de Rusia dijo estar abierto a hacer un tratado de paz con Ucrania, esto pese a que el mandatario ruso Vladimir Putin cuestiona la legitimidad de su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Esto lo dice un día después de que Ucrania afirmara en China que negociaría la paz con Rusia solo si Moscú lo hace de buena fe. En Alemania, una protesta climática en el aeropuerto de Frankfurt provocó el bloqueo temporal en varios vuelos. El aeropuerto más transitado de ese país canceló más de 150 vuelos después de que activistas climáticos hicieran un esfuerzo coordinado por interferir el tráfico aéreo en toda Europa. En Canadá, un incendio forestal está fuera de control. Las autoridades tuvieron que evacuar la localidad turística de Jasper luego de que las llamas empezaran a consumir varios edificios de la población que está situada en las montañas rocosas del país norteamericano. El balance de muertos por el deslizamiento de tierra en el sur de Etiopía subió a 257. El desastre ocurrió tras intensas lluvias en un pequeño poblado entre las montañas del estado de Etiopía del sur. La ONU advierte que la cifra total de víctimas mortales podría llegar a 500. Boeing se declara oficialmente culpable de fraude, esto como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre 2 siniestros mortales de los aviones 737 MAX en 2018 y en 2019. El acuerdo se da después de que los fiscales concluyeran que la empresa había incumplido un acuerdo anterior sobre las catástrofes en las que murieron 346 personas en Etiopía e Indonesia. Las altas temperaturas en el centro de Marruecos cobraron la vida de 21 personas. Según indicó la autoridad sanitaria regional, la mayoría de las personas fallecidas eran ancianas o tenían enfermedades crónicas. La Dirección General de Meteorología había anunciado que varias localidades sufrirían durante la semana una fuerte ola de calor con temperaturas de hasta 48 grados Celsius. Un grupo de estudiantes británicos creó un climatizador impreso en 3D. En Londres surgió la idea de crear un climatizador hecho de arcilla que no consume electricidad, capaz de refrescar las habitaciones. Este aire acondicionado ecológico llamado TerraMold está inspirado en la forma de los termiteros, un dispositivo fabricado mediante impresión 3D. Este dispositivo presenta diversas geometrías de superficie imitando estructuras naturales. La mayor dificultad en la creación del TerraMold fue replicar las formas complejas de los termiteros, superada gracias a la impresora 3D Delta Wash, que permitió fabricar las piezas posteriormente cocidas en horno para su ensamblaje. El verdadero potencial de este sistema radica en la posibilidad de escalar su concepto para aplicarlo en la construcción de casas y edificios, permitiendo un control eficiente en la ventilación de las fachadas de las viviendas. Noticentro 1, CMI.